Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de la Misión Sur de Centroamérica, de nuestra iglesia. Es una alegría poder estar con ustedes nuevamente en este culto especial. Voy a pedirles permiso para quitarme el tapabocas y de esta manera poder continuar con el estudio de la palabra del Señor en esta hora. Queremos agradecer al Señor porque siempre nos da la vida, la salud y la oportunidad de volver a encontrarnos y estudiar su santa y bendita palabra. Queremos en esta ocasión tener una meditación acerca de la carta de la alegría, una carta que el Señor permitió que llegase hasta nuestros tiempos para darnos paz, para darnos regocijo, para darnos esperanza. Para entender esta carta de la alegría tenemos que leer algunos pasajes y vamos a comenzar leyendo el libro de Filipenses en el capítulo 4, el verso 4. Este texto de las Sagradas Escrituras nos da un consejo doble y nos dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Queridos hermanos, el deseo del Señor es que nosotros vivamos una vida cristiana alegre, una vida en la cual nosotros nos sintamos felices y contentos de ser parte del pueblo del Señor. Queremos meditar acerca de por qué esta carta se le llama la carta de la alegría. Para ello necesitamos entender cómo se originó esta iglesia y hemos estado viendo a través de las Sagradas Escrituras y de las lecciones de la escuela sabática que la iglesia de Filipo fue organizada de una manera muy especial. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que él tuvo un sueño en el cual un varón se le apareció de noche y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces él, entendiendo que el Señor era quien le llamaba para pasar a Europa, él hizo planes para viajar rápidamente hacia el occidente y de Asia Menor pasó a Europa. Y una de las primeras ciudades en esa ruta fue Filipos. Filipos era una ciudad en primera instancia fundado por los griegos en honor al rey Filipo II, el que fue el padre de Alejandro Magno el Conquistador. Así que Filipo II llegó a reinar sobre Macedonia y luego su hijo Alejandro conquistó todos los pueblos, ciudades, naciones, ciudades, estados y las unió en un imperio griego. Así que en honor a este hombre, Filipo II, se estableció esta ciudad de Filipos. El apóstol Pablo llega a la ciudad de Filipos y se encuentra con una población mayormente pagana, mayormente gentil. Era tanto que en esa ciudad no había o no llenaba los requisitos para que hubiese una sinagoga judía. ¿Cuál era el requisito para formar una sinagoga? Era que hubiesen al menos 10 judíos y estos formaban una sinagoga o semejante, igual que nosotros, que hubiesen 10 miembros para formar una iglesia. Como no había sinagoga, el apóstol llegó con sus acompañantes y luego en el día sábado dice que él se levantó y se fue a la orilla del río para adorar al Señor. Era costumbre de los judíos que donde no hubiese sinagoga, ellos se reunían generalmente en la naturaleza para alabar al Señor. Así que esta práctica se realizó en la iglesia de Filipos. Y el apóstol llegó a la orilla del río y ahí habían unas mujeres que también adoraban al Señor. El apóstol se acercó a ellos y comenzó una meditación y un estudio de la palabra del Señor. El Espíritu Santo acompañaba las labores del apóstol Pablo y nos cuenta que el Espíritu Santo tocó el corazón de una mujer que era una rica comerciante que había venido de Tiatira.
ella vendía telas en Teatira. Este relato lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16. Esta mujer se llamaba Lidia. Y Lidia, al escuchar la predicación del apóstol Pablo, dice que ella fue tocada y fue convencida por el Espíritu Santo. Entonces solicitó el bautismo, el cual le fue concedido, y posterior a ello, ella les invitó a que morasen en su casa. El apóstol Pablo, que era un hombre muy misionero, dice que aceptó quedarse donde Lidia, pero diariamente salía de esa casa para esparcir el evangelio a todas las clases sociales de Filipos. Y en esos días, una mujer tenía el espíritu de adivinación, seguía a los apóstoles diariamente y pregonaba delante de ellos: he aquí los siervos del Dios vivo, el cual les anuncia el camino de la salvación. Al principio el apóstol no les hizo caso, pero después de tantas veces que ella repetía y repetía esto, el apóstol Pablo dice que se desagradó de que el espíritu que dominaba a esta mujer le siguiese continuamente. Y también él descubrió que la mujer quería ser liberada. Entonces se volvió hacia la mujer que tenía el espíritu de adivinación y le dijo: en el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y el espíritu de adivinación salió de la mujer, y esta mujer, siendo liberada de este demonio, se convirtió en una discípula fiel del apóstol Pablo. Tanto esta mujer como Lidia andaban con el apóstol Pablo, trabajando con ellas. Lucharon mucho en Filipos, trabajaron fuertemente, y otros cristianos, otras personas llegaron a ser cristianas. En esa época, los judíos resentidos de otras ciudades llegaron a Filipos, levantaron una contienda contra Pablo y los acusaron frente a las autoridades. Capturado el apóstol Pablo y Silas, fueron llevados, según lo que nos cuenta la lección, delante de los jueces, los cuales los condenaron a ser azotados. Así que fueron azotados, lacerados sus cuerpos, y posteriormente fueron enviados a prisión. Al estar en prisión, ellos con sus pies fueron puestos en el cepo, y de una manera incómoda. Difícilmente ellos iban a poder escapar de esa prisión si no hubiese sido por la intervención divina. Hemos estudiado que el Espíritu Santo estaba junto con ellos, y un amor tan grande le llenaba su corazón a tal punto que ellos no sintieron ningún resentimiento con las personas que les habían azotado. En vez de eso, dejaron que el agradecimiento a Dios tomase sus corazones y comenzaron a cantar. Y ellos cantaron y cantaron a tal grado que, tocando el corazón de Dios, un terremoto sacudió la prisión. Un ángel vino e hizo que las cadenas fuesen abiertas, y cayeron de sus pies y de sus manos, y todos los presos fueron liberados. Las puertas de la cárcel también fueron abiertas. Así que el carcelero, al darse cuenta que su prisión había sido abierta y los prisioneros habían sido también liberados de sus cadenas, creyó de todo corazón de que se habían escapado. Lo primero que pensó fue: yo no voy a ser ejecutado en público, y trató de matarse. Pero cuando él lo iba a hacer, el apóstol Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero comprendió que estos hombres los dominaba un espíritu superior, un Dios en el cual habían confiado ellos, era un Dios digno, en el cual él, como carcelero, también debía confiar. Así que al acercarse al apóstol le preguntó: señores, ¿qué quieren? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El apóstol, al ver esta oportunidad, le dijo: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que el carcelero los llevó a su casa,
les permitió que le predicaran a su familia y esa misma noche fue bautizado él junto con todos los de su casa. Queridos hermanos, hasta este momento del relato llevamos personas convertidas en Filipo. Una mujer comerciante llamada Lidia, una joven que había sido librada de un espíritu de adivinación, que se convirtió en discípula del Señor y sirvió fielmente en la predicación del Evangelio, y ahora un carcelero que se había convertido al Evangelio. Sumado a los otros creyentes, la iglesia de Filipo se fortaleció. Vio en los sufrimientos del apóstol Pablo una persona que no solamente predicaba mediante palabras, sino por ejemplo, que era fiel discípulo del Señor. Y esto fortaleció su fe a tal grado que nunca dudaron de que Dios era el verdadero Señor y Creador de todas las cosas. Así que su corazón se llenó de amor por su Maestro, por Jesús y también por su mensajero Pablo. Y amaron a Pablo de todo corazón. Pablo nos dice que después de ser azotado, los magistrados mandaron a decirle que él estaba libre, pero él, queriendo dejar una lección, les dijo que él tenían que venir los magistrados a liberarlo ellos mismos. Al llegar los magistrados, Pablo les dijo que él, antes de irse, tenía que visitar a los hermanos. Así que visitó a los hermanos en la casa de Lidia. Y hay algo muy importante que nos cuenta la carta de Filipenses. Nos dice que el apóstol en esa reunión, después de despedirse de los hermanos, él les dijo que él iba para Tesalónica. Y los creyentes de Filipos hicieron una contribución voluntaria y se la entregaron al apóstol para que continuase su viaje misionero. Es probable que estas personas que tenían recursos como Lidia, como la mujer que tenía el espíritu de adivinación y este carcelero de Filipos, sabiendo que el apóstol enfrentaba dificultades en sus viajes misioneros, le entregaron esta ofrenda de amor. El apóstol, recordando esta experiencia, nos escribe en el libro de Filipenses capítulo 4, el verso 6, y nos reconoce así, diciendo: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando yo partí de Filipos para Macedonia, ninguna iglesia me ayudó con ofrendas, sino vosotros solos. Vosotros me disteis vuestra colaboración. Y no solamente eso, sino que, aún estando en Tesalónica, vosotros me enviasteis una y otra vez vuestra ofrenda de amor para suplir mis necesidades. Así que esta iglesia de Filipo era una iglesia viviente, practicaba el amor fraternal y tenía en su corazón un profundo amor por su maestro, a tal grado que donde quiera que él andaba, le enviaban ofrendas, le enviaban ofrendas de amor para que el apóstol no pasase tantas necesidades en sus viajes misioneros. Así que los de Filipo fortalecieron al apóstol con estas bendiciones de ofrendas, aún estando en otras ciudades como Tesalónica. Y queridos hermanos, el apóstol, después de haberse ido de Filipos, el Señor le permitió regresar a esta ciudad 7 años después. En el tercer viaje misionero, el apóstol pasó por Filipos nuevamente visitando a nuestros hermanos. El Señor, después de este tercer viaje misionero del apóstol, comenzó podríamos decir, sus arrestos, que dieron tantas cosas en la experiencia del apóstol Pablo, siendo apresado en Jerusalén, amenazado por los judíos, fue enviado a Cesarea. De Cesarea él apeló a César y luego fue enviado a Roma. Tuvo un accidente en el barco que viajaba, así que tuvo que hacer una pausa en una isla, pero después fue llevado a Roma y compareció ante el emperador. Vamos a leer un verso en el libro de Hechos, en su último capítulo, capítulo 28, el verso 30, y nos dice así: cuando el apóstol llegó a Roma,
su plazo del juicio se le extendió casi por 2 años. Entonces el apóstol se le dio casa por cárcel, haciendo una intervención a causa del centurión Julio, que le había ayudado a llegar a Roma. Nos cuenta aquí que a él se le permitió este privilegio de darle casa por cárcel. Así que este texto nos dice así: Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Así que vemos a un apóstol que aún en sus cadenas, aún en sus prisiones, estaba predicando el Evangelio en Roma, en la ciudad imperial. Queridos, cuando la iglesia de Filipos se dio cuenta que el apóstol estaba preso y que sufría necesidades, estaba alquilando una casa y tenía que pagarla, además de la correspondiente alimentación, una vez más esta iglesia que rebosaba del amor a Dios y el amor a su maestro Pablo, recogió e hizo una recolecta de una ofrenda de amor. Y eligieron a un joven. Este joven se ofreció para ir a entregar esta ofrenda hasta Roma, donde estaba el apóstol Pablo. Este joven se llamaba Epafrodito. Este muchacho, al recibir la ofrenda, se dirigió en barco hacia Roma. En el camino él tuvo dificultades porque no estaba acostumbrado al clima. Y nos cuenta que cuando llegó donde el apóstol Pablo, Epafrodito cayó enfermo. Hizo la entrega de la ofrenda y cayó gravemente enfermo. El apóstol lo relata en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Lo vamos a leer y nos dice así: hablando el apóstol de la misión que la iglesia de Filipos le encomendó a Epafrodito, ahora él escribe la epístola a los filipenses y la envía a través de Epafrodito. Y Epafrodito, siendo portador de esta carta, el apóstol escribe la necesidad de regresarles a Epafrodito, debido a que Epafrodito estaba triste, angustiado, porque los hermanos de la iglesia de Filipos se habían dado cuenta que él había caído enfermo. El apóstol lo relata así: libro de Filipenses, en el capítulo 2, el verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, al que ustedes enviaron a la ofrenda que yo recibí. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque había oído que ustedes se habían dado cuenta que él estaba enfermo. Pues en verdad, él estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios mostró su misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza de estar preso y otra tristeza de haber la muerte de un hermano. El Señor permitió que Epafrodito recuperara su salud, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tenedle en estima a los que son como él, porque para la obra de Cristo, por la obra de Cristo, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para conmigo. Otra versión dice: porque Él estuvo en lugar de vosotros, supliendo mis necesidades, ya que ustedes, a causa de la distancia, no podían. Así que Epafrodito cumplió la misión que la iglesia de Filipos le encomendó. Y el apóstol, reconociendo cuán grande amor esta iglesia tenía por su persona,
escribió esta maravillosa epístola de los Filipenses. Cuando nosotros leemos esta epístola, encontramos que no hay reproche en ella para la iglesia, sino más bien solo reconocimiento de ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Inclusive les dice, sigan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, el cual no presumió ser el Hijo de Dios, sino que se humilló, y al humillarse nació como hombre, y no solamente eso, sino que se humilló hasta la muerte, y en la muerte experimentó la muerte más triste, la muerte de cruz. Así que el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no tuvo a bien aferrarse a eso, sino que se humilló. Ustedes también tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Por eso yo, en mi corazón, siempre oro por ustedes. Véanse lo que nos dice Filipenses capítulo 1. Nos dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo en la alegría como también en mis prisiones, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con extrañable amor en Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Porque yo también, cuando venga Cristo, tengo que gloriarme de ustedes. Queridos hermanos, cuando en la resurrección los salvos se presenten, las personas que serán salvas reconocerán los esfuerzos de los obreros. Y esto es un gran estímulo para cada persona que se dedica a la predicación del Evangelio. Las Escrituras y el espíritu de profecía en los testimonios escritos por nuestra amada hermana Elena White nos dicen que en el cielo los salvos reconocerán los esfuerzos de aquellas personas que le fueron a predicar el Evangelio, y les dirán: yo estaba perdido en el mundo, yo estaba lejos de Cristo, pero tú dejaste tu comodidad de tu casa y de los tuyos, y fuiste por mí, y me predicaste el Evangelio, oraste por mí, me ayudaste hasta fortalecerme, y ahora estoy aquí, gracias a vuestro esfuerzo y a la sangre de Jesús que me ha limpiado. Grande será el gozo, grande será la gloria que tendrán aquellos ganadores de almas. Por lo tanto, el apóstol también les dice a los filipenses: yo quiero que ustedes también me sean para mí como gloria en el día postrero. Quiero que sepan, hermanos, me dice que yo estoy presto a morir. Quisiera morir, porque para mí la muerte es ganancia, pero sé también que conviene que yo viva para hacer bendición para ustedes. Si fuera por mí y se me diese a elegir, dice el apóstol, yo estoy en un dilema. Quisiera pronto partir y estar con el Señor, pero por otro lado, quiero estar vivo para hacer bendición y fortalecer la fe de ustedes. Así que vamos a leer lo que nos dice el verso 21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si al vivir en la carne resulta para mí en beneficio de su obra, no sé entonces qué escoger. Porque a ambas cosas estoy dispuesto, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor para mí. Pero quedarme en la carne es mejor, es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que yo permaneceré con ustedes, porque saldré de estas prisiones y entonces
os iré a visitar. Así que sigan orando por mí, porque el Señor hará su obra y pronto los estaré visitando. Pero antes enviaré a Timoteo, el cual también, al igual que mí, los ama y siempre está pensando en ustedes y hablando de ustedes. El amor de Timoteo es el mismo amor con el cual yo siento por ustedes. Por lo tanto, yo lo enviaré a ustedes. Solamente deben de esperar cómo queda mi caso, para así enviarles noticias y que sea de grande alegría para ustedes. El apóstol en este momento se enfrentaba al juicio que pronto tuvo frente a Nerón. Y él dice, a Timoteo lo enviaré, pero deben de esperar un poco hasta que se resuelva mi caso. Queridos hermanos, yo mismo, el apóstol Pablo relata y dice, yo mismo quiero estar con el Señor, pero quiero decirles algo, yo mismo no pretendo haber alcanzado la perfección, pero una cosa hago, prosigo al blanco, a la suprema vocación que es estar al lado de Jesús, libre de todo pecado, pero sigo luchando en esa parte. Quiero que ustedes estén atentos contra aquellos falsos enseñadores que dicen que es necesario circuncidarse. Ustedes no les hagan caso, porque yo mismo soy un ejemplo. Yo soy nacido de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Yo fui uno de los fieles cumplidores de la ley y por lo tanto podría decirse que nadie como yo en el cumplimiento de la ley. Pero os digo algo, todo eso lo he dejado a un lado y lo tengo como estiércol para ganar a Jesucristo. Ahora yo predico que es Jesucristo el que me da la salvación y quiero que ustedes piensen eso. Queridos hermanos, para nosotros también ese mensaje del apóstol llega a nuestros corazones y nos dice, nosotros tenemos que confiar plenamente que es nuestra fe en Cristo la que nos salva. Y él dice algo, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero si una cosa hago, prosigo al blanco, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por eso quiero que ustedes, queridos hermanos, sean imitadores de mí, como yo soy imitadores de Cristo. Así que sepan ustedes que ustedes son ciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, el cual transformará este cuerpo humano, este cuerpo mortal, lo transformará a semejante de su gloria, a un cuerpo inmortal, en el cual todos nosotros somos llamados a experimentar. Mis hermanos, el apóstol les hablaba a los filipenses. Ruego que ustedes sean de un solo sentido. Ruego también que ayuden a aquellas mujeres, a aquellas personas que lucharon conmigo en la predicación del Evangelio, porque todos ellos están escritos en el libro de la Biblia. Regocijaos en el Señor siempre por esto. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza, vuestro amor por el Señor sea conocido por todos. Así que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones y ruegos delante del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El apóstol se mencionaba a esta iglesia para que cultivara los dones más maravillosos del camino del Señor. Y esta tarde, al iniciar este sábado, queremos que este mensaje llegue a su corazón y a los corazones de todos nuestros hermanos que pertenecemos a la iglesia del Señor. Los filipenses son un digno ejemplo nuestro. Cuando hay necesidad como iglesia, hagamos lo mismo que la iglesia de Filipos. Reunir ofrendas y enviar a aquellos hermanos que están padeciendo necesidad. Amar a nuestros líderes que han trabajado duro por nosotros y nunca abandonarnos aún en sus dificultades. Y por otro lado, tener presente que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ese mismo sentir debe morar en nuestro corazón. Al iniciar
este santo sábado, que estas virtudes, que estos consejos del apóstol a esta iglesia sean recibidos por cada hermano, por cada hermana que pertenece a la iglesia del Señor. Que sean conocidas sus peticiones, y que la paz de Dios habite, reine y more en cada corazón y nos prepare para la pronta y gloriosa venida de nuestro Salvador. Reciban de nuestra parte todos los saludos y reciban los saludos de nuestros hermanos de este lugar y de todos los lugares del mundo que estamos luchando, y muy pronto conoceremos a los integrantes de la iglesia de Filipos, nos contarán su historia y nosotros contaremos la nuestra, y grande gozo y alegría será en el cielo. Que la paz de Dios more en cada corazón, es nuestro deseo y oración en este día y en este momento. Que el Señor les bendiga. Amén.